Es la capacidad espiritual que Dios da a ciertos hermanos para dar la interpretación de un mensaje en lenguas desconocidas, un mensaje de lengua desconocida en una conocida. Hermano mío, bueno, en cierta ocasión, antes de comenzar a poner ejemplo, en cierta ocasión estaba el pastor Félix de la Hoz, estaba el pastor, ¿cómo se llama? Estaba otro pastor conmigo. Estábamos los tres, hermano mío, un pastor que yo estimo y que ahora está delante de la presencia de Dios, hermano mío. Y estaba ese pastor conmigo, no me acuerdo ahora mismo el nombre, y estaba el pastor Félix de la Hoz y estaba yo, y nos reunimos, ahora dentro de un rato ya recuerdo, nos reunimos en su oficina, Ever Chamorro, el pastor Ever Chamorro, hermano mío. El pastor Ever Chamorro, estaba el pastor Félix de la Hoz y estaba mi persona y nos reunimos en la oficina de Ever Chamorro, eran como las 1:00 de la mañana, del día. Y entonces nos encontramos y comenzamos a compartir de la palabra y de repente comenzamos a orar y fue un tiempo de ministración. Creo que terminamos, creo que casi a las 8 de la noche. Creo que a las 8 de la noche, desde la 1 hasta las 8 de la noche, estábamos nosotros delante de la presencia de Dios. Algo muy lindo, algo muy hermoso, hermano mío. Y me acuerdo yo que de repente Félix de la Hoz comenzó a hablar en lengua. El pastor Félix de la Hoz comenzó a hablar en lengua. Y el pastor decía entre sí, decía, Señor, da la interpretación, Señor, da la interpretación de la lengua. Él estaba hablando en lengua, pero él quería, Señor, la interpretación. De repente, cuando él termina de hablar, yo digo, yo sé la interpretación. Y Dios dice así, así, asado. Y él iba hablando y yo iba interpretando aquel mensaje de parte de Dios. O sea, uno interpreta ciertos mensajes. Bueno, le doy gracias a Dios, que Dios, repito, y no me cansaré de decirlo, que Dios me bautizó, tuve el privilegio de bautizarme a los 9 años, con su Espíritu Santo me bautizó a los 9 años, con todos los dones y la interpretación de lengua y todo eso. Y esto ha sido algo que ha sido grande para mí, la interpretación de las lenguas. Hermano mío, cuando yo escucho una lengua, comienzo yo a interpretarlo. Ya, yo comienzo a callar, pero yo la interpreto. Si veo que nadie sabe, yo vengo y doy la interpretación del mensaje que Dios quiere. Porque la persona habla en lengua, pero habla en lengua desconocida, hermano mío. Pero uno, hermano, uno la interpreta en una lengua conocida, en una lengua conocida. Entonces, vamos aquí a los dones, al don de lengua, en el capítulo 14 de 1 Corintios, y vamos a interpretar, vamos a discernir qué nos enseña Dios acerca de este mensaje, hermano mío. O sea, ¿qué nos enseña Dios acerca de este mensaje? Dice, seguid el amor. ¿Por qué seguid el amor? Porque Dios es amor, hermano mío. Dios es amor. Y uno de los frutos del Espíritu Santo, el primer fruto del Espíritu Santo es el amor. El amor no es jactancioso, el amor no es envidioso, el amor es amor, hermano mío. Entonces, el apóstol Pablo dice, aquí aconseja a los corintios, dice, seguid el amor. Y dice, y procurad los dones espirituales. Y procurar los dones espirituales. ¿Por qué los dones espirituales? Porque los dones espirituales nos ayudan
nos capacitan. Nosotros hemos podido ver cada don, discernimiento de espíritu, el don de milagro, el de sanidad, el de ciencia, el de palabra de sabiduría. Hemos podido ver todos estos dones que son una gran bendición, hermano mío. Entonces dice, procurar los dones espirituales. ¿Cómo usted los pide? ¿A quién se los pide? Al Espíritu Santo. Y usted comienza a orar y le dice, Espíritu Santo, yo quiero que me dé la manifestación del don de lengua o interpretación de lengua, o me deje el don de milagro o el don de sanidad. Dios te da toda esa facultad, todas esas facultades, hermano mío. Dios te las genera, pero tú tienes que buscarlo, tú mismo tienes que buscar esta bendición, hermano mío. Entonces dice, y procurar los dones espirituales. O sea, procurar es pedirlo, anhelarlo, pero sobre todo que el que profetiza, hermano mío, porque tú puedes ser, hermano Keylor, estamos con Keylor, el niño Keylor, hermano mío, este es una gran bendición, amén. El niño Keylor, ¿quieren conocerlo? Gloria a Dios, amén. Este es el niño Keylor que viene a felicitarme y a saludarme todas las noches. Keylor, gloria a Dios, hermano mío. Entonces, ¿qué pasa? Entonces, ¿qué pasa? Hermano mío, dice procurar profetizar, porque el que profetiza puede, por ejemplo, habla en lengua, pero si tiene el don de interpretación, da el mensaje que Dios quiere, dar ese mensaje y lo interpreta. Ahora, si profetizas, llevas un mensaje que edifica a toda la iglesia. Toda la iglesia es edificada, hermano mío, ¿por medio de qué? De el mensaje de la profecía. Por eso es muy importante. Dice, pero sobre todo, que profeticéis. Esto está en 1 Corintios capítulo 14, versículo 1. Que profeticéis. Yo no sabía que era eso. Yo tenía 9 años, ni sabía, pero yo comencé a profetizar, yo comencé a hablar en lengua, yo comencé a entender lo que yo hablaba. Fue algo maravilloso, fue algo hermoso, algo que Dios me llevó delante de su presencia, hermano mío. Entonces yo me siento contento que desde niño tenía estos dones, hermano mío. Dice el versículo 2, dice, porque el que habla en lengua no habla a los hombres. Mire lo que dice, el que habla en lengua no habla a quién, a los hombres, sino a Dios. ¿Por qué el que habla en lengua? Porque yo comienzo a hablar una lengua desconocida. Puede ser una lengua espiritual, una lengua angelical, puedo hablarla, pero para mí es algo que nada más yo hablo en lengua, pero yo no entiendo qué es lo que hablo en lengua. Y dice, porque el que habla en lengua no habla a los hombres, sino habla ¿qué? A Dios. O sea, cuando uno está hablando en lengua, está hablando ¿quién? A Dios. Pues nadie le entiende, nadie sabe qué es lo que uno está hablando en lengua, hermano mío. Aunque por el Espíritu habla misterios. O sea, uno está hablando en lengua, pero por el Espíritu está hablando ¿qué? Misterio. Uno no sabe uno no entiende qué misterio está hablando, pero uno está hablando misterio, porque uno está hablando en lengua. Hermano mío, el don de lengua no se aprende, como quisieron decirme a mí que había un hombre, había un pastor que reunía y comenzaba a la gente a decirle, no, hable esta palabra,
Hermano mío, el don de lengua sale espontáneo. El don de lengua sale en búsqueda con Dios. Eso no sale que tú vas a hablar en lengua, no. En lengua hablas cuando tú estás pidiéndolo, cuando tú estás deseándolo, cuando tú estás anhelándolo en tu corazón, tú hablas en lengua. Pero mientras tanto tú no vas a hablar en lengua, no, porque el otro habla así en lengua y yo voy a hablar, no. En lengua yo hablo porque Dios es quien me pone a hablar en lengua, porque yo lo anhelé, porque yo lo pedí. Entonces yo hablo que es en lengua, hermano mío. Entonces dice, aunque en el espíritu habla que misterios, dice el versículo 3, pero el que profetiza habla a los hombres para edificación. O sea, está diciendo que el que profetiza es mejor don que el de lengua. ¿Por qué? Porque está hablando a los hombres y es un mensaje de parte de Dios. Porque está hablando en lengua que uno conoce y uno entiende el mensaje de parte de Dios. Y dice, pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Cuando alguien está profetizando puede estar llevando una exhortación, puede llevar una consolación o una edificación, hermano mío, porque está profetizando. Yo era niño y yo comenzaba a profetizar y yo anhelaba, porque yo veía, antes de recibir el Espíritu Santo, yo veía a los ancianos que hablaban en lengua y Dios les hablaba. Y yo en mi corazón yo decía, ay, yo quiero hablar con el hermano Mesa. Ya era un anciano, el hermano Mesa, cómo habla tan lindo en lengua y cómo profetiza. Yo quiero profetizar como él. Y la vez que hubo la campaña en los Hermanos Unidos en Cristo, donde yo pertenecía, donde mi pastor es el pastor Donaldo Ballesta, saludos, amado pastor, Dios me lo bendiga, Dios me lo guarde, mi pastor. Y en ese tiempo era mi pastor porque yo estaba niñito, ya estaba yo, se realizó la campaña y esa campaña, hermano mío, el último día de campaña era un domingo, creo que en la tarde, y dijo el evangelista Estrada, apellido Estrada, dijo, a ver, ¿quién quiere recibir el Espíritu Santo? Y los que quieran recibir el Espíritu Santo, anhélenlo porque lo van a recibir. Y yo recibí el Espíritu Santo en ese tiempo. Ese día yo lo recibí y fue algo impactante, algo que yo quería hablar en lengua, que yo quería. Y yo estaba así, duré varios días hablando en lengua, que Dios me había tomado hablando en lengua. Entonces también comencé a profetizar y me uní con los pastores, con los ancianos, ahí sí me uní con los ancianos y era algo tan hermoso, algo tan bello, que ellos me admiraban porque yo era un niño y cómo profetizaba y cómo Dios me mostraba. Entonces era algo tan bonito, hermano mío, algo tan bello que Dios me reveló en aquel comienzo. Entonces yo profetizaba exhortación, edificación y consolación. Vamos a seguir leyendo, estamos en 1 Corintios capítulo 14, versículo 4, usted que está entrando en sintonía. 1 Corintios capítulo 14, versículo 4 dice, el que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica. O sea, la persona que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica. Hermano mío, por eso yo ayer le hablé de todo lo que es hablar en lengua, es algo lindo, es algo hermoso, uno siente la presencia del Señor, uno siente que la piel toda se le eriza, hermano mío, y uno siente la presencia del Señor, y es algo tremendo, hermano mío, yo lo decía. Entonces, el que habla en lengua extraña, a sí mismo se edifica, yo me edifico. Pero el que profetiza edifica la iglesia. O sea, la persona que habla en lengua extraña
a sí mismo se edifica. Pero el que profetiza edifica a quién? A la iglesia, porque lanza el mensaje de exhortación, de edificación, hermano mío, y de consolación. Lanza el mensaje de la persona que está profetizando, hermano mío, está profetizando. Y dice, edifica a quién? A la iglesia, hermano mío. Edifica a la iglesia. Y dice así, hermano mío, versículo 5 dice, así que quisiera que todos vosotros hablaseis en lengua. Esto lo está diciendo el apóstol Pablo. Dice, él quisiera que todos hablaran que en lengua. Dice, así que quisiera que todos vosotros habléis en lengua. Hermano mío, es algo hermoso, es algo tan bello cuando comienzan a profetizar en la iglesia, hermano mío, es algo tremendo, hermano. Entonces, el apóstol Pablo está diciendo aquí, quisiera que todos profetizaran, todos hablaran en lengua. Dice, así que quisiera que todos vosotros habléis en lengua, pero más que profeticen, que profeticéis. O sea, él quiere que todos hablen en lengua, pero más quería el apóstol Pablo que profeticéis, porque el que profetiza está lanzando un mensaje a la iglesia de edificación. Hermano mío, esto lo estamos leyendo, Primera de Corintios capítulo 14 versículo 5 dice, así que quisiera que todos vosotros habléis en lengua, pero que profeticéis, pero más que profeticéis, porque mayor es el que profetiza que el... O sea, mayor es la persona que profetiza que el que habla en lengua. Y dice, a no ser, y aquí está la interpretación, a no ser que la interprete para que la iglesia reciba edificación. A no ser que la interprete para que la iglesia reciba edificación. Este es algo tremendo, hermano mío. Porque si yo hablo en lengua y hablo en lengua extraña, la gente no me entiende, la gente, o sea, pero uno habla en lengua. Pero si hay un intérprete, o que yo tenga el don de interpretación y yo dice, así dice el Señor. ¿Cuántas veces el Señor me tomó en lengua y me habló así? Así dice el Señor. O a veces el Padre Celestial me hablaba y yo decía, santo, santo, Señor habla esto, dice Jehová. Hermano mío, ¿cuántas veces? Y cuando yo escucho este mensaje es algo que me edifica, algo que me levanta, algo que me restaura, algo que me llena de gozo y de alegría. Me gusta compartir este tema, hermano mío. Por eso voy despacito. Entonces, el que interpreta lanza el mensaje para edificación de la iglesia. O sea, yo hablé en lengua desconocida, pero a la vez estoy entendiendo lo que estoy hablando y lo lanzo a la iglesia y eso edifica a toda la iglesia. Versículo 6 dice, ahora pues, hermanos, si yo voy a vosotros hablando en lengua, ¿qué os aprovechará si no os hablare con revelación o con ciencia o con profecía o con doctrina? Mire el apóstol Pablo lo que está diciendo. Ahora pues, hermano, si yo voy hablando en lengua, o sea, comienza él a hablar en lengua, dice una pregunta, ¿qué os aprovechará si no os hablare con revelación o con ciencia o con profecía o con doctrina? ¿Qué aprovecha? Nada. O sea, que yo hablar en lengua y no aprovecha nada, porque yo no voy con profecía, no voy con ciencia,
no voy con doctrina, no voy con revelación. ¿Qué aprovecha? No aprovecha nada. Dice el versículo 7, ciertamente las cosas inanimadas que proceden sonido, como flautas o a la cítara, si no diereis distinción de voces, ¿cómo se sabrá lo que se toca con la flauta o con la cítara? Hermano mío, o sea, si yo hablar en lengua, está poniendo el ejemplo, si tú estás hablando en lengua, y no te lleva el mensaje ni de edificación, ni restauración, ni nada, si el mensaje no lleva de restauración, ¿de qué vale? ¿De qué vale? Es como que cualquiera va a llevar una flauta y si no tiene el sonido, no tiene nada, o la cítara, si lleva el sonido, no cuadra. Hermano mío, porque hay que darle ¿qué? Una melodía, porque esa flauta sonaría por sonar, pero no con melodía. Y dice, versículo 8, y si la trompeta diere sonido incierto, o sea, que comenzaran a tocar la trompeta con sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? Y enseguida decían, viene el ejército enemigo, preparado, entonces sonaba, eso significaba que estaban preparados y que ya iban a pelear en la guerra, hermano mío. Entonces dice, si las trompetas tocaran inciertamente, o sea, nadie sabría que no, vamos a pelear, vamos a la guerra, vamos a hacer esto, hermano mío, nada, no lo puede, hermano mío. Entonces, ¿qué pasa? Que la persona, el mensaje es incierto, hermano mío. Y dice el versículo 9, así también vosotros, si por la lengua no diereis palabra bien comprensible, ¿cómo se entenderá lo que decís? Porque habléis al aire, hermano mío. O sea, es también que tú comenzaras a hablar en lengua y la gente está escuchando, no estás hablando. Dice, ¿cómo se entenderá lo que decís? ¿Cómo te entiende lo que decís? Porque habláis al aire, porque eso es lo que habla, al aire. Dice el versículo 10, tantas clases de idioma hay, seguramente en el mundo, y en ninguno de ellos carece de significado. O sea, con tantos idiomas que hay, todos los idiomas tienen sus significados, hermano mío. Pero si yo ignoro el valor de las palabras, seré como extranjero para el que habla. Porque si yo ignoro el valor de las palabras de aquí, del idioma donde yo estoy hablando, o sea, seré como extranjero, ignoro lo que habla. Y el que habla será como extranjero para mí. Porque y el que habla será como extranjero para mí. O sea que cualquiera que viene hablando en otra lengua ya es como un extranjero, alguien que nos vino a visitar y habla así, hermano mío. Y dice el 12, así también vosotros, pues que anheláis dones espirituales, procurad abundar en ellos para edificación de la iglesia. Esto es algo que es tremendo, hermano mío, y es que los dones son para edificación de la iglesia. Y resulta que han tomado los dones para beneficio y para lucrarse las personas, en vez de ser edificación para la iglesia. Qué bonito que hayan en todas las iglesias profetas que tengan dones, que tengan el don de ciencia, que tengan el don de palabra de sabiduría, que tengan el don de milagro, el de sanidad, el de discernimiento de espíritu.
Oiga, hermano mío, eso es una gran bendición. Eso es una gran bendición, hermano mío. ¿Por qué? Porque la iglesia se edifica. Y dice el versículo 13. Por lo cual, el que habla en lengua extraña, pida en oración poder de interpretación. Hermano mío, tiene que pedirle, dice, Señor, dame la interpretación. Señor, dame la interpretación. Señor, dame la interpretación. Yo hablo en lengua extraña, pero dame la interpretación, Señor. Dame la interpretación. Y tú comienzas a hablar en lengua extraña y comienzas a entender lo que estás hablando. ¿Ya me entiendes? Y comienzas a estar, y estás hablando en lengua y estás entendiendo lo que estás hablando en lengua extraña. Eso, pregúntemelo a mí, porque yo lo sé. Porque yo interpreto. Entonces, cuando yo estoy hablando en lengua extraña, yo inmediatamente, ¿qué? Interpreto lo que están hablando. Y dice, porque si yo oro en lengua desconocida, mira, el apóstol Pablo pone un ejemplo, pero si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora. O sea, si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. O sea, yo estoy hablando en lengua, pero está en lengua desconocida. Yo no entiendo lo que estoy hablando, pero mi espíritu asimismo ora a Dios, pero mi entendimiento queda sin fruto, porque yo no sé qué es lo que estoy hablando, pero yo hablo en lengua, pero no sé lo que oro. ¿Por qué? Porque no le he pedido a Dios, Dios mío, interprétame, Dios mío, que dame el don de interpretación de la lengua, para que yo interprete lo que yo estoy hablando. Y dice el 15, ¿qué pues? Oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Hermano mío, dice, ¿qué pues? Es una pregunta. Oraré en el espíritu, pero oraré también en el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con entendimiento. ¿Qué quiere decir? Que yo estoy hablando en lengua, pero estoy interpretando lo que la lengua está hablando. Y yo estoy a la vez hablando en lengua, pero al mismo tiempo estoy interpretando lo que le estoy diciendo a Dios. O sea, si estoy hablando, le estoy diciendo a Dios, Señor, tú eres grande, tú eres precioso, Señor, pero yo le estoy hablando en lengua, pero yo le estoy diciendo todas esas palabras al Señor. Le estoy diciendo que Él es poderoso, que es excelso, que lo estoy adorando, que lo estoy exaltando. Si le estoy pidiendo una petición, Señor, yo quiero esto y esto, lo otro, pero yo estoy hablando en lengua, pero al mismo tiempo estoy con el entendimiento. Con el entendimiento, porque estoy entendiendo lo que yo estoy hablando. Y dice así la palabra, versículo 16, estamos en el capítulo 14 del versículo 16, dice, porque si bendices solo, voy a echar un poquito la Biblia acá, porque si bendices solo con el espíritu, y el que ocupa lugar de simple oyente, ¿cómo dirá amén? O sea, si la persona que está hablando en lengua, pero yo estoy entendiendo, estoy bien, pero la otra persona que está escuchando, ¿cómo puede decir amén? No puede decir amén. ¿Ya me entiendes? ¿Cómo dirá el amén a tu acción de gracia? O sea, lo que estás hablando, pues no sabe lo que has dicho. Pero si tú vienes e interpretas, si dice el Señor, la persona se edifica. Pero si tú estás hablando en lengua y no te están entendiendo, la persona no entiende. Dice el versículo 17, porque tú a la verdad bien das gracia. O sea, tú a la verdad bien das gracia. Tú estás alabando, porque estás hablando en lengua, estás alabando a Dios. Pero el otro no es edificado. ¿Por qué no es edificado? Porque no entiende. No entiende lo que estás hablando. No entiende lo que estás hablando. O sea, tú eres edificado porque tú estás hablando en lengua y estás siendo edificado. Pero la otra persona no es edificada. No es edificada, ¿por qué? Porque no entiende lo que estás hablando en lengua. No entiende. Y mira,
Y dice, doy gracias a Dios que hablo en lengua más que todos vosotros. Esto lo dijo Pablo porque había una gran competencia en Corintios, quienes tenían los mejores dones. Y no, yo tengo el mejor don, yo tengo el otro don. Y él comenzó a decir, yo hablo más en lengua que todo. Hermano mío, digo así, dice, pero en la iglesia, él está hablando en lengua, el apóstol Pablo está hablando en lengua, pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento. O sea, el apóstol Pablo dice, yo hablo en lengua más que todo, pero en la iglesia yo prefiero mejor hablar con mi entendimiento unas palabras que hablar toda la lengua que yo quiero, que no entienden, porque están entendiendo con el conocimiento. ¿Ya me entienden? Pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento, hermano mío, para enseñar también a otros. Es que la interpretación es para enseñanza, para edificación, para restauración. Y dice, para enseñar también a otros, que 10,000 palabras en lengua desconocida. O sea, en vez de hablar 10,000 palabras en lengua desconocida que llega y la persona no entiende, yo prefiero hablar 5 palabras o 10 palabras con entendimiento y la gente, todo el mundo me va a entender, que hablar 10,000 palabras en lengua en lengua desconocida y no entiende. Y no entiende. Y dice, versículo 20, hermanos, no seáis niños en el modo de pensar. Comienza a exhortar a los de Corintios. No seas niños en el modo de pensar, sino sed niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. O sea, tienen que pensar con madurez. Porque ahí en Corintios se estaba presentando esto, hablaban en lengua por acá, por allá, y todo el mundo hablaba en lengua, pero no se interpretaba. Y esto era una falla. Entonces, el apóstol Pablo estaba diciendo, hermano, no seas niño en el modo de pensar, no seas niño porque hables en lengua, no seas niño, no levantes tanto el tono, sino sé niño en la malicia, pero maduro en el modo de pensar. ¿Cómo yo puedo estar hablando en lengua, levantando la voz, si nadie entiende, ni yo entiendo? Yo levanto la voz cuando yo hablo en lengua, pero el Señor da la interpretación. Y dice el versículo 21, en la ley está escrito, en otra lengua y con otros labios hablaréis a este pueblo, y ni aún así me oirán, dice el Señor. Así estaba diciendo. O sea, hablarán en otra lengua, pero ni así oirán. Así que la lengua son por señales. Escúcheme bien. Así que la lengua son por señal, no a los creyentes. Escúcheme bien. Así que la lengua no son por señal, no a los creyentes, sino a los incrédulos. Pero la profecía no a los incrédulos, sino a los creyentes. O sea, cuando yo hablo en lengua, yo tengo que tener la interpretación. Porque si no tengo la interpretación, estoy mal. Pero el que está profetizando, ¿profetiza a quién? A los creyentes, no a los incrédulos. Porque está mandando un mensaje de edificación, de restauración. ¿A quién? A la iglesia. El que profetiza edifica a la iglesia. Más el que está hablando en lengua, y el mensaje es para los incrédulos. Y mira lo que dice. Si pues toda la iglesia se reúne en un solo lugar y todos hablan en lengua y entra un indocto o un incrédulo, ¿no dirán que estáis locos? O sea, si toda la iglesia comienza a hablar en lengua y llega un indocto, dice, esta gente está loca. Primero porque están hablando en una lengua desconocida que él ni entiende qué es lo que están hablando. Entonces dice, están locos, esa gente está loca.
Yo no voy a esa iglesia porque están locos. Hermano mío, están locos. Dice el versículo 24. Pero si todos profetizan y entra algún un incrédulo o indocto, para todo es convencido, por todo es juzgado. Hermano mío, porque lo oculto de su corazón se hace manifiesto, así postrándose sobre el rostro adorará a Dios, declarando que verdaderamente Dios está entre vosotros. O sea, ¿cómo así? Llega alguien, si están hablando todo el mundo en lengua, todo el mundo está hablando en lengua, dice, está loco. Pero si están profetizando, son tocados por el mensaje profético. Así dice el Señor, arrepiéntete, porque tú no estás haciendo lo correcto. Y comienza Dios a hablarle a aquella persona y está lanzando la palabra, y aquella persona entiende y dice, me está hablando Dios a mí, me está confrontando, y esa persona se postra, se arrodilla y se humilla delante de Dios. ¿Por qué? Por el profecía, por lo que están profetizando, por lo que están hablando. Pero si están hablando en lengua y todo el mundo habla en lengua y nadie interpreta la lengua, dice, están locos, todos están locos. Pero si están profetizando, aquella persona es tocada, se quebranta, comienza a llorar. Hermano mío, ¿por qué? Por las profecías, hermano mío, por las profecías. Y mira lo que dice, que hay, hermano, cuando reunís, cada uno de vosotros tiene salmo. Cuando nos reunimos, tenemos ¿qué? Salmo, o sea, cantamos. Tiene doctrina, tienen lengua, tienen revelación, tiene interpretación. Hágase todo para edificación. Hermano mío, porque si llegan, hermano mío, si llegan, mire que él hace una pregunta y dice, ¿qué hay pues, hermano? Cuando reunís, o sea, cuando nos reunimos, cada uno de vosotros tiene salmo. Está el que sabe cantar salmo. Tiene doctrina, tenemos doctrina, eso está bien. Tiene lengua, está hablando en lengua. Tiene revelación, está bien. Tiene interpretación, porque está interpretando la lengua. Pero dice, hágase todo para edificación. ¿De quién? De la iglesia. Porque la que se edifica es la iglesia. Ya, la que se edifica es la iglesia. Y mire lo que dice el versículo 27, dice, si habla alguno en lengua extraña, sea esto por 2 o por 3, y por turno, uno interprete. Si no hay un intérprete, calle en la iglesia y hable para sí mismo, para Dios. Hermano mío, ¿cómo es esto? Resulta de que a veces en la iglesia se levantan 3, 4, 5 y un poco de gente a hablar en lengua. Y comienzan a hablar en lengua, y están hablando en lengua y en lengua, y tienen un rato hablando en lengua, pero no hay nadie que interprete. Hablando en lengua y no hay nadie que interprete. Entonces, ¿qué manda el apóstol Pablo? Hágame el favor. O sea, usted está hablando en lengua, no hay nadie interpretando. Baje la voz. Baje la voz. Hermano mío, yo no sé por qué hay gente que a veces dice, no, es que lo que pasa es que el espíritu yo no lo puedo contener. ¿Cómo que no lo puede? ¿Cómo es que no lo pueden mandar el espíritu? Hermano mío. No, ¿cómo? Si tú vienes y puedes dominar el espíritu, y tú vienes y dices, hablas en lengua, pero baja el tono. ¿Cómo es que no lo puedes hacer? ¿Acaso el espíritu te manda? Tú eres el que mandas el espíritu. Tú estás hablando en lengua, pero tú mandas el espíritu. Así como te digo. Y tú estás hablando en lengua alta, pero nadie interpreta. Bueno, yo bajo la voz. Yo bajo la voz sin que nadie me diga. Pero llega alguien y te dice, baje la voz, bájala.
bájala. Porque eso no está ni pecando ni está haciendo nada malo. Está diciendo, baja la voz porque no hay nadie que interprete. Eso está ahí en lo cierto. Hermano mío, claro, está en lo cierto, puede bajar. Ahora, si hay un intérprete en la iglesia y hay 3, 4 personas hablando en lengua y hay un intérprete, está hablando una persona, pero están todos los 3 levantados al mismo tono, tiene que decir, bajen alguno el tono y comience el intérprete a lo que está hablando la lengua. Comienza el intérprete a decir, dice el Señor así asado, y comienza a hablar en lengua, así dice el Señor, haga esto, y la otra persona habla en lengua acá, y el otro interpreta acá y dice, está hablando el Señor esto y esto y esto, y hablaba en lengua acá, y está interpretando el otro. Entonces, las otras personas que están hablando en lengua tienen que bajar el tono, tienen que bajar la voz. Y si no la baja, pastor, mándelo, mire, dígale que baje la voz. Ay, es que yo no lo puedo detener al espíritu porque yo hablo. No, el espíritu se sujeta al hombre. El espíritu se sujeta a uno. ¿Cómo es que usted no va a refrenarse? Usted puede hablar en lengua, pero hable despacio. Y ya después que terminó aquella persona, levante usted el tono. Que la interpretación va. Y si ya terminó usted, baje el tono, deje que hable el otro. Tiene que haber, eso es doctrina, tiene que haber orden. Pero todo el mundo al mismo tiempo hablando en lengua, gritando, ¡ey, no! Tiene que bajar el tono la voz. 1, 2, 3, bajen el tono y dejen a uno. Y esa persona va a interpretar. ¿Sí me entendió? ¿O no me entendió? Hermano mío. O sea que baja el tono. Hermano mío, mire que aquí lo dice clarito. Dice, si habla alguno en lengua extraña, sea esto por 2 o a lo más 3 por turnos. O sea que tiene que ir por turno. Espera ahí tu turno. Y no interpreta, y uno interpreta. O sea, el que está interpretando, uno. Si no hay intérprete, calle en la iglesia. O sea, si no ve que no hay nadie que está interpretando, calle. Pero si alguien está interpretando, hable para, calle en la iglesia y hable para sí mismo, para Dios. Así mismo, hermano mío. O sea, calle. Si tú ves que no te están interpretando, calle. Pero si están uno interpretando, hermano mío, callen después que termine, porque eso yo lo he tenido. Yo he hablado en lengua, pero cuando Dios está hablando, yo bajo la lengua. Cuando aquella persona terminó de profetizar y de hablar el mensaje de parte de Dios, yo levanto el tono, y comienzo a interpretar. Eso es doctrina, eso es conocimiento, eso hay que saberlo, hermano mío. Y yo lo he hecho, y no lo he hecho una vez, miles de veces. He hecho esto, y a veces bajo el tono, interpretando, hablando despacio en tono, y estoy escuchando y estoy hablando en lengua desconocida, hermano mío. Asimismo, los profetas hablen 2 o 3 y los demás juzguen. Hermano mío, ¿cómo así? Porque todas las profecías hay que examinarlas. Todas las profecías hay que examinarlas. No, que aquí vino profetizando uno, que esto y lo otro, pero bueno, vamos a mirar si esa profecía está conforme a la palabra o no está conforme a la palabra. Y pueden venir varias profecías, pero eso tiene que ser juzgada por la palabra. Por eso dice, y los demás juzguen si esa profecía viene de parte de Dios o no de parte de Dios. Así sea del pastor, tienen que examinarla. Tienen que examinarla. No como hay gente que a veces lanza la palabra y dice, ay, a mí me va a dar esto.
esto porque la hermana dijo, pero tú examinaste que eso está conforme a la palabra. Tú examinaste si eso es así. Hermano mío, tienes que tener conocimiento. A ti el que te venga a profetizar, tú no creas la profecía enseguida. Tú examínala y mírala y estúdiala en la palabra. Porque la profecía que te lancen a ti tiene que estar conforme a la palabra. Si no está conforme a la palabra, no es profecía. Por ejemplo, a mi hija Sarai vino una mujer y le profetizó. Y le dijo, tú tienes un espíritu de Jezabel. Por eso los jóvenes te persiguen. Y mi hija se la quedó mirando y dice, no acepto ni recibo esa palabra de maldición en mi vida. Y la persona se puso brava. ¿Cómo es que no lo acepta? Si eso es de parte de Dios y eso no es de parte de Dios y eso no es de Dios. Porque yo estoy caminando rectamente delante del Señor y el Señor no me va a decir esa palabra. Y no la aceptó y la estaba mandando a prostituir. Hermano mío, si uno no tiene conocimiento, le cae una maldición. Había una aquí que profetizaba y a todo el mundo le veía un espíritu de muerte. Espíritu de muerte, a todo el mundo. Te ve un espíritu de muerte, te ve un espíritu de muerte. Eso eran demonios que estaban profetizando, demonios que le estaban poniendo a la gente espíritu de muerte. Si la persona lo aceptaba, ese espíritu de muerte estaba en la persona. Por eso uno tiene que tener mucho cuidado y tiene que examinar la profecía. Y la profecía tiene que ir a la luz de la palabra. Hermano mío, así como lo dije, pero hay gente que no sabe. Y como esto no se enseña, verdaderamente, sinceramente, esto no se enseña. Entonces, ¿qué pasa? Que comienzan a profetizarle, le profetiza el uno. Ahí yo veo un carro. También aquí está la llave de 4 apartamentos que vas a tener. Y vas a tener... A mí, hermano mío, a mí me profetiza que voy a tener un carro. Yo digo, yo no sé manejar, ni quiero manejar, ni voy a aprender a manejar, porque no me gusta manejar. Entonces, esa profecía que me está lanzando ahí, excepto que Dios quiera que yo reciba el carro y que los hijos míos lo manejen, pero yo no voy a manejar. O sea, que diga así, que la profecía, tú vas a manejar el carro tuyo, que voy a manejar, si yo no quiero aprender, ni voy a aprender. Eso lo digo yo. Y se lo digo a usted. Ustedes no me pueden decir a mí que vas a tener un carro y que vas a manejarlo. Hermano mío, porque yo no lo voy a manejar. Nunca. Y no manejo. Ese soy yo. Pero entonces no me digan, no, que vas a tener un carro, un 4 puertas. Y esa profecía es falsa. Esa profecía es falsa. Que de repente diga, llega un carro y te lo dan a ti. Es diferente. Me lo dan a mí, me dan el carro a mí. En verdad pueden llegar y me lo dan el carro a mí. Y lo manejan los hijos míos, porque yo no lo voy a manejar. Pero que me digan a mí que yo voy a manejar el carro, esa profecía es falsa. Esa es falsa. ¿Por qué es falsa? Porque yo nunca voy a aprender a manejar. Porque yo no quiero manejar. Ya ni voy a aprender a manejar. Eso soy yo, hermano mío. Entonces, hay que examinar ¿qué? Las profecías. Ahora, profetice. Sí. Por ejemplo, aquí está la pastora Candelaria y Dios la toma en lengua y profetiza, gloria a Dios. Y está Julita y profetiza, gloria a Dios. Y está el pastor Marco y profetiza, gloria a Dios. Hermano mío. Y profetiza porque están en comunión con Dios, están metidos con Dios. Hermano mío. Y vamos a seguir hablando. Estamos leyendo el capítulo 14 de 1 de Corintios. En el versículo, ¿dónde fue que me quedé? El versículo 33. Pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz.
Hermano mío, a veces se levanta un poco de lengua y comienza y hay confusión. Y así no es. Dios es de paz. Con Él toda la iglesia de los santos. Como es toda la iglesia de los santos. Hermano mío, es de paz. Y dice, vuestras mujeres callen en la congregación, porque no les permito que hablen. El hablar. Mire, aquí se agarran muchas personas para decir que las mujeres callen en la congregación. O sea que la mujer no puede hablar en la congregación, no puede predicar en la congregación, no puede profetizar en la congregación, tiene que callar, y ahí están errados. Porque aquí Pablo le estaba hablando a la gente de Corintio y le estaba diciendo, y también nos hablan a nosotros, que cuando hay mujeres chismosas, hay mujeres lengua larga, uno las manda a callar en la congregación. Cállese. Pero yo no puedo callar a una mujer que predique la palabra, una mujer usada por Dios. Yo no la puedo callar, porque dígame a mí, los jueces eran pastores de Israel. El juez era pastor, Gedeón era un juez y era el pastor de Israel, porque estaba sacando a Israel y le daba victoria a Israel. Hermano mío, y si habían jueces que eran pastores, también está la juez Débora. O sea, que Débora fue la primera que pastora de Israel, porque Débora era la que juzgaba a Israel. Hermano mío, ¿y dónde es que dicen que la mujer no puede predicar? Una cosa es que lo está mandando a callar, porque la mujer calle en la congregación, porque las mujeres comenzaban a hablar y a juzgar, y mira ahí esto y lo otro, y qué es lo que está pasando, y qué no sé qué. Cállese, escuche escuche lo que están hablando, pero cállese, porque comenzaban a preguntar, mi hijo, ¿y por qué está pasando esto? Mi hijo, ¿y por qué pasa lo otro? Mujeres, callen. Comenzaban a hablar en medio de la congregación y hacían un escándalo, y cállense. Pues las mujeres son las que hacían más preguntas. Pero a predicar no. Yo no prohíbo a ninguna de las mujeres, a las pastoras de la iglesia, que prediquen, porque Dios no le pone bozal al buey que trilla. Y si ellas tienen palabra de edificación, y si ellas son pastoras, yo las dejo como pastoras, porque Dios las escogió así. Hermano mío, así. No hay que ser machista. ¿Por qué? Porque Dios permite que las pastoras se levanten, porque hay un poco de hombres que rechazan el pastorado. Entonces viene Dios y se la da a las mujeres, y las mujeres lo reciben con mucha alegría y mucho gozo. ¿Por qué? Porque hay un poco de hombres que rechazan el pastorado, no gustan del pastorado, no quieren pastorear. Entonces Dios levanta a las mujeres. Y si las mujeres en amor de Dios se levantan a predicar y a juzgar y a enseñar y todo eso, hermano mío, bienvenidas. Gloria a Dios, porque esto es Dios permitiéndolo, hermano mío. Bueno, Dios nos ha metido por aquí. Vamos a terminar, hermano mío. Y dice 34, y vuestras mujeres callen en la congregación, porque no se les permite hablar, sino que estén sujetas, como también lo dice la ley. Y si quieren aprender algo, pregunten ¿a dónde? En su casa a su marido, porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación. ¿A qué le estaba refiriendo? Hay mujeres que comenzaban a preguntar al marido, pero mi hijo, ¿por qué estamos haciendo esto? ¿Por qué están haciendo lo otro? Hombre, espera que lleguen a la casa y pregunta qué es el tema. Pregunta. Está hablando diferente a que esté hablando ahí en la congregación. Y está hablándole a las mujeres que son esposas de los maridos, pero son como inconversas. No a las mujeres convertidas, a las mujeres inconversas. Y mira lo que dice: ¿Acaso
¿Ha salido de vosotros la palabra de Dios o solo a vosotros ha llegado? Si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que lo que os escribo son mandamientos del Señor. Si alguno se cree profeta o espiritual. Hermano mío, reconozca, dice el apóstol Pablo, reconozca que lo que hablo es mandamiento del Señor. Mas el que ignore, ignore. Así que, hermano, procurad profetizar y no impidáis el hablar en lengua. O sea, que no impidan el hablar en lengua, pero hágase todo decentemente y con orden. Hermano mío, el apóstol Pablo exhortando que todo se tiene que hacer con orden. Bueno, mis hermanos, hemos terminado los 9 dones espirituales.